Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a tener un tema en esta mañana que es el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. La Biblia clasifica al género humano en tres grupos, en tres clases: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que está incapacitado para poder entender las cosas espirituales. Como ya hemos leído aquí, porque el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Tenemos como ejemplo de esto en San Juan capítulo 3 a un rabino del nombre Nicodemo. Él era un principal de los fariseos. San Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo no entendía, y siendo maestro de los judíos, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y él, ante las declaraciones del Señor, lo primero que pensó fue en el vientre de la mamá. ¿Cómo yo, siendo ya un hombre viejo, puedo otra vez entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No podía entender las palabras del Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se la puso más clara, pero aún así no la entendió. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Estaba en la Biblia. No podía entender que el Señor le estaba hablando de un nuevo nacimiento, del nacimiento que se produce a través de la palabra de Dios por su Espíritu. Cuando el hombre entiende el mensaje del Evangelio, Dios hace una operación espiritual
implanta en el hombre una simiente diferente a la carnal, a la terrena, es la palabra de Dios. Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Dice Nicodemo entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Y vea la respuesta del Señor. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él era un maestro, era un rabino. Y no sabía cómo hay que comenzar en el camino del Señor para alcanzar la salvación de su alma. No sabía, no podía entender. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibí vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Y ahí el Señor ya lo lleva a algo, a un cuadro, a un acontecimiento que él como rabino sí la conocía, que fue cuando Israel pecó y Dios como castigo envió serpientes ardientes que mordían a los israelitas y gran parte del pueblo murió. Los que restaban dijeron que hemos pecado contra el Señor y por eso Dios ha enviado estas serpientes ardientes. Clamaron al Señor y el Señor a través de Moisés respondió diciendo, hazte un asta y ahí pon una serpiente de bronce, y todo aquel que haya sido mordido por la serpiente ardiente, al mirar a la serpiente de bronce, no morirá. A ese acontecimiento lo llevó el Señor a Nicodemo para que entendiera cómo será el nuevo nacimiento. Nadie subió al cielo, verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Damos gloria a su santo nombre. Bien, entonces el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu. Porque el hombre natural es aquel que solo está en la condición de criatura. Solo tiene una mente terrena. Mira a lo que está alrededor y entiende las cosas por lo que ve. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos en esa condición. Solo mirábamos lo que estaba delante de nuestros ojos. Y por lo que veíamos, entendíamos, razonábamos. Pero ahora, por la gracia del Señor y por su misericordia, ya no solo vemos lo que está delante de nosotros, porque ahora hemos aprendido a vivir por lo que no vemos. Ahora vivimos por la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 nos recuerda en la condición en que vivíamos como simples criaturas. 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora la diferencia entre nosotros y el mundo la establece el haber creído en Cristo y el haber nacido de nuevo. Ahí se establece la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por su gracia somos salvos. No por nuestra materia gris, no por nuestros conocimientos terrenos. Ahora somos salvos por pura gracia de Dios, por su misericordia. Amén. De eso no debemos de olvidarnos. Y también veamos en Tito capítulo 3, en la condición que antes vivíamos, antes de nacer de nuevo. Tito capítulo 3, leamos desde el verso 1. Me permiten un poco de líquido. Dice, recuérdales, porque a veces se nos olvida de dónde venimos, a dónde nos encontró el Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame. En eso no debemos de ocuparnos ahora, no debemos de difamar a nadie. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros o truanes, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en la misma condición de ellos. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerda cómo vivíamos? En la misma condición de ellos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Usted se ha visto esas familias que se aborrecen entre sí, entre hermanos, entre cuñados, entre papás, entre hijos, se aborrecen. Pero ahora en nuestra vida se hace diferente, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos da. Porque ahora somos de una nueva naturaleza. Ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Amén. Él muriendo en el Calvario, no lanzó sentencia de muerte para sus verdugos. Él dijo: Padre mío, perdónanos porque no saben lo que hacen. A veces el mundo nos ofende creyendo que nos hacen mal con las ofensas, pero no nos hacen mal, nos hacen bien.
nos hacen bien, porque la Biblia dice que hay que sufrir por causa del nombre del Señor. Si viviéramos a la par con ellos, no habría problema. Pero el apóstol Pedro dice que ellos nos ultrajan porque ya no vivimos como ellos. Miremos lo que nos dice el apóstol Pedro en la primera carta. Primera carta del apóstol San Pedro, dice así, en el capítulo 4 de la primera del apóstol Pedro, dice desde el verso 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. Ahora nosotros debemos de sufrir en nuestro cuerpo también por Él, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatría. En eso vivíamos antes. Verso 4: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Nos ultrajan. Pero eso no nos debe de afectar. Eso debe de darnos gozo y alegría de que somos perseguidos, blasfemados por el nombre del Señor que nos fue dado. Amén. Damos gloria a su nombre. Volvamos a Tito 3. Tito 3. Y leemos el verso 4. Antes vivíamos aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El cual derramó en nosotros como abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Esas cosas que actualmente se están dando acerca de la ley son tan distorsionadas, tan absurdas, que, hermanos, nada ganamos con prestarle atención, y mucho menos
a ponernos a discutir acerca de las cosas de la ley. La Biblia nos dice que el cumplimiento de la ley es Cristo. El cumplimiento de la ley es Cristo. Y a partir de ahí, la ley ya en nosotros no tiene acción, porque Cristo la cumplió por nosotros. Y los que dependen de la ley están sujetos a guardar toda la ley, y eso nadie lo puede hacer. Pero ahora en Cristo estamos libres de la ley. Amén, libres de la ley. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no hay ningún provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal está pervertido y peca y está condenado por su juicio. Bueno, leamos ahora. Vamos a ver ahora entonces, hasta ahí llegamos con el hombre natural. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ahí está el ejemplo de Nicodemo y muchos más que hay que no entienden las cosas de Dios. Ahora vamos con el hombre carnal. El hombre carnal. El hombre carnal es aquel que todavía es niño en Cristo. El hombre carnal es aquel que todavía es niño en Cristo. Y eso no es malo, no es malo, porque todos hemos sido niños. Usted y yo tenemos la bendición de haber sido niños fisiológicamente, físicamente, porque nacimos de una madre. Pero también hemos tenido la bendición de ser niños espiritualmente, cuando nacimos de la palabra del Señor. Y ser niño no es un pecado. Ser niño no es un pecado. Porque el niño piensa como niño y actúa como niño. Y me acordaba de la anécdota de un pastor que él conversaba que cuando él era niño no entendía las cosas de los mayores. El papá de él era un comerciante ambulante en la ciudad y todo lo que él vendía, al ser un negocio ambulante, lo vendía y contaba. Y después de terminar su tarea de trabajo, de negocio, él llegaba a la casa y en la mesa ponía todo el dinero, un montón de billetes. Y él estaba entre los 8 y 10 años de edad. Y cuando él veía el montón de billetes ahí en la mesa, decía, no, pues mi papá sí tiene plata y él me puede comprar lo que yo tanto anhelo, y era una bicicleta. Él se soñaba dando pedal en la bicicleta. Y siempre le decía, papá, cómprame una bicicleta. Y le decía al papá, no hay plata para bicicleta. Y el niño decía, pero el papá es mentiroso, que siempre tiene un montón de plata. ¿Y por qué no me compra la bicicleta? El papá es malo. Pero él no sabía que esa plata, aunque estaba ahí, no era para bicicleta, era para el trabajo, con el cual papá traía el arroz, el azúcar, la manteca y todo lo demás que él y la familia necesitaban para el sustento diario. Y bueno, cada vez que llegaba el papá, él se frotaba las manos y decía, ahora sí voy a pedirle al papá que me dé plata o que me compre la bicicleta. Y el papá siempre le daba la misma respuesta. Hasta que un día ya se decidió decir lo que él pensaba del papá.
Y le decía papá, le dijo papá, tú eres mentiroso. ¿Y por qué me dicen mentiroso? Porque ahí tienes la plata y no me quieres comprar la bicicleta. Entonces papá tuvo que explicarle por qué estaba ahí esa plata y para qué servía esa plata. Y él decía, cuando yo ya llegué a casarme y cuando ya tuve mis primeros hijos, entendí lo que mi papá hacía. Porque el niño siempre piensa como niño, ve las cosas como niño. Pero cuando uno ya crece, ya no piensa ni ve las cosas como niño. Eso lo dice la Biblia. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Leamos en Primera de Corintios 13. Y el verso 11. Dice, cuando yo era niño, ¿cómo hablaba? Hablaba como niño. Pensaba como niño. Buscaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces el niño no es malo. Pero todo padre nos preocupamos por el crecimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Porque cuando está pasando el tiempo y ellos no crecen, ya viene una preocupación. ¿Qué será? Me falta vitamina A, la B, la C, la D, la E. ¿Qué será que pasa? Y a veces el niño no es porque le falta alimento, no crece no es porque le falta alimento, sino porque no come o no bebe la comida que se le proporciona. Se inventan cosas para no comer, porque más les gusta lo que se conoce como la comida chatarra. Y eso hace bien, pero no como una comida natural, porque la comida natural tiene todos sus nutrientes. En cambio, estas ya vienen infectadas con químicos y un poco de cosas, de conservantes. Y eso en vez de causar bien, causa mal al organismo, y el niño por eso no tiene el desarrollo adecuado. Así mismo es en la vida cristiana. No todo el tiempo podemos ser niños espirituales. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que crecer. Porque si no crecemos espiritualmente, entonces no podremos entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. El apóstol Pablo quiso hablarle a los hermanos de Corintios en términos espirituales, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque no habían crecido espiritualmente. Se habían quedado en la edad de niños. Y además de haberse quedado en la edad de niños, se habían vuelto carnales, porque el hombre carnal es aquel que, habiendo recibido a Cristo, que habiéndose iniciado en el camino del Señor, sigue pensando con la mente natural, sigue pensando como el hombre mundano. Y por eso es que muchos espiritualmente no crecen, porque no se han dedicado a crecer espiritualmente.
Me acuerdo de una de mis hijas. Ella de pequeña era muy delgada y a mí me daba, a más de preocupación, me daba cosas de la gente que pudiera tener un pensamiento sobre ella. Diría, a esta niña voy a darle comer porque todos los demás están gordos, pero ella está flaquita. Pero es que ella se inventaba la manera de cómo no comer. Y un día que estábamos limpiando la mesa, por debajo de la mesa usted veía ahí todas los patacones y tortillas y todo eso pegada. A veces hasta buscaba chicle. En un descuido ella ponía chicle a las cosas y las pegaba debajo de la mesa. Y dice, pero ella comió, ella ha comido, ¿y por qué no sube de peso? Y fíjense, un día limpiando la casa, descubrimos que ella cogía la comida y la pegaba debajo de la mesa con chicle. ¿Qué le parece? El cristiano a veces no crece porque rechaza la palabra de Dios, no la come, no la digiere, la echa a un lado, a la reciclera. Eso no me gustó, eso no está bien, yo no estoy de acuerdo, eso no es así. Entonces no nos alimentamos, cerramos nuestro oído. Por eso es que el Señor dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. A veces estamos aquí, pero no nos alimentamos porque endurecemos el corazón. Dios nos está hablando sobre alguna parte, algún defecto en nuestra vida, pero nos endurecemos y decimos, no, yo sigo como soy, a mí no me manda nadie, yo soy como soy. Entonces esa persona ya no puede entender las cosas de Dios, porque está viviendo carnalmente. Ya no solo como niño, está viviendo carnalmente. Y 1 Corintios capítulo 3 nos habla de ese problema. Primera de Corintios capítulo 3. El verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablar formas espirituales. Tuvo la intención de enseñarle algo más, pero no pudo. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, se habían estancado. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Cuando hay eso en la iglesia, entre los hermanos, ahí está la medida. Ahí está la medida. Carnales. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cuando tenemos problemas entre nosotros, contiendas, envidias, y aborreciéndonos y jalando para allá y el otro para acá, la Biblia nos tiene una medida. Carnales, no han crecido, no se han desarrollado, siguen pensando como antes, siguen pensando con la mente natural. Lo mismo que el hombre inconverso, lo mismo que la mujer inconversa, lo mismo que la familia inconversa. No han crecido. Entonces necesitamos crecer. ¿Y cómo crecemos?
por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da crecimiento. Pero cuando la comemos y la digerimos. Porque la comida no solo hay que comerla, hay que digerirla, ¿verdad? ¿Qué tal si comiera y no digiriéramos lo que comemos? ¿Ah? Nos empacharíamos, nos volveríamos un globo. Pero hay que digerirla. ¿Cómo digerimos la palabra del Señor? Porque cuando la comemos y la digerimos, entonces la palabra hace el efecto. Da fe, da poder, da crecimiento, da fortaleza, da luz, da sabiduría. Amén. Damos gloria a su nombre. Terminemos ahí leyendo en Santiago, porque el tiempo se nos fue. Y vamos a mirar lo que dice Santiago. En el capítulo 1, podemos leer desde el verso 17. Toda buena dádiva, todo lo que Dios nos da es bueno y nos hace bien. Así como la mamá y el papá le dan el alimento al niño, todo lo que el niño, el papá y la mamá le está dando para bien. Cuando está equilibrada el menú. Pero nuestro Dios, que es especialista en alimentar, Él nos da todo lo que necesitamos. Él no nos da lo que nos hace daño. Él nos da lo que necesitamos. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer, y gracias por eso, que nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Somos criaturas, pero criaturas nuevas. Amén. Primicia de sus criaturas. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, somos criaturas nuevas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, porque a veces usted está oyendo y todavía no termina la explicación, pero usted ya está refutando. Y dice, no, eso no es así. ¿Cómo va a ser? Eso no es así. Está refutando la palabra de Dios. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí viene una exhortación. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. No son nuestros razonamientos los que nos van a salvar, es la palabra de Dios. Amén. Verso 22, ahí es como, fíjese, primero hay que recibirla, hay que comerla, pero luego hay que digerirla. Verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos.
Démosle gracias.